¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso, estoy feliz, estoy contento. Estamos de regreso en una sección que a muchos de ustedes les gustaba, que vamos a retomar, vamos a volver a tomar en cuenta, que es una sección que aparte con esto de las nuevas videoreacciones que estamos sacando, de cosas en general, alguien me sugirió por ahí en los comentarios que reaccionara a cosas de los 70s, de los 80s. Y alguien en los comentarios le contestó. Ático tenía una sección en el canal que se llamaba El Baúl del Ático, que ya no ha seguido sacando, pero reaccionaba a ese tipo de canciones. Tenemos como 17, 18 reacciones a temas antiguos, que lo pueden ver en las listas de reproducción. Busquen la lista de reproducción que dice El Baúl del Ático. Ahí la van a encontrar, donde tenemos reacciones a temas 70s, 80s, 90s, inicios de los 2000. Que eran las que me mandaban ustedes, que me dejaron de mandar, por eso dejé de sacar la sección, pero la vamos a volver a retomar. Y vamos a empezar con esto. Es una canción que a mí me gusta muchísimo, como ya pudieron ver en la miniatura del video. Es Camilo Sesto, con unas de las canciones más icónicas, más representativas que ha tenido y donde canta sublime. Es una canción que se llama Perdóname y es muy, muy buena. Así que, Ático, cállate los ojos. Y vamos a reaccionar a Camilo Sesto, un perdóname, por una petición personal que me hicieron. Y la verdad, dije, ¿por qué no? Vamos a hacerla. Me gusta mucho Camilo Sesto y me gusta mucho esta canción. Vamos a recordarla aquí en el Baúl del Ático. Muy ochentas los peinados, finales de los 70s, inicios de los 80s. Ya de entrada la suavidad y claridad de la voz de Camilo Sesto, que decir. Yo creo que era una delicia su voz, la verdad. Es uno de los cantantes más icónicos y representativos del movimiento de la balada en español de los 80s. Finales de los 80s. Finales de los 70s y durante todos los 80s. Yo creo que lo que fueron él, por parte de España, Rafael, Julio Iglesias. Y ya aquí en lo que nos tocó a nosotros de este lado del charco, de este lado del océano, se me viene a la mente, por ejemplo, de México, José José. Se me vienen de lo que es Centro y Sudamérica, el Puma, un Roberto Carlos. No sé, podría nombrar muchísimos, pero yo creo que son de esas voces que se quedaron, que escuchamos nosotros en nuestra infancia o adolescencia. Y se quedaron marcadas para siempre, y cada que escuchamos esas voces nos regresan a esos momentos. No sé, de menos a mí me transportan. Pero la suavidad de la voz de Camilo. Si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, wow. Quiero, eres tú, perdóname.
Yo creo que algo que caracterizaba mucho al señor Camilo Sesto era en que tenía una voz muy potente, pero sabía esconderla tan bien que si no lo conocías y lo escuchabas cantar como lo que cantó al principio de Perdóname, que cantó muy suave, dices, es un buen cantante que está muy bien entonado, tiene una voz muy dulce, pero de repente te saca el perdón. Y es cuando dices, caray, ¿dónde lo tenías? Era un malabarista con la voz. En serio que yo creo que, híjole, de esa generación, yo creo que él y José José eran los que tenían las mejores voces en cuanto a hombres se refiere. De todos los que recuerdo que llegaron de Europa, de España, para ser más precisos, Diango, Camilo Sesto, Rafael, Julio Iglesias, no sé, Joaquín Sabina. Así que se me vengan a la mente ahorita, yo creo que la mejor voz era Camilo Sesto. Era el mejor intérprete. Era, no sé, tenía mucha profundidad en su manera de entregar. Julio Iglesias también era muy bueno, pero Julio Iglesias era más delivery, más entrega del mensaje que canto. Porque tiene una manera muy Julio Iglesias de interpretar las canciones. No cantaba muy bien, pero no tenía la gran voz. Era más lo que hacía él por darte el mensaje. Y en cambio, Camilo Sesto era todo. Era mucha potencia vocal, mucha técnica, mucho manejo de los matices, fuerte, poco volumen, suave, agresivo, desgarrador, no sé. Era muy completo. Y para mí yo creo que sí, en mi gusto personal de toda esa oleada que vinieron de España, el que más me agradaba era, bueno, me agrada todavía, es Camilo Sesto. Tiene infinidad de canciones que son muy buenas. No es de que hayan tenido nada más una y ya. No, tenía muy buenas, muy buenas. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Y eso es a lo que me refería con la potencia de la voz, es que también tenía un rango bastante amplio. Te podía cantar grave, no muy grave, pero grave, pero sí te podía cantar muy agudo. Tenía un rango bastante amplio hacia arriba. Su rango hacia abajo era normal, pero hacia arriba era sobresaliente. Cantaba, en serio que son de esas voces que sobre todo en estos tiempos nos hacen falta. Nos hacen falta porque ya no hay cantantes. Ya, de verdad que ya no hay cantantes. Todos los cantantes ahora son empresarios. Porque realmente nada más lo que andan buscando es la generación de ingresos. La generación de los recursos. Sin importar el talento o el mensaje. Y aparte es una generación medio loca la que estamos ahorita. Porque parece que entre más vulgar y ofensivo y misógino seas, más éxito vas a tener. No sé, es raro, ¿no? Perdóname y no busques un motivo por qué. Simplemente no me equivoqué. Perdóname.
esa manera que tenía de utilizar los matices, sobre todo de los volúmenes y la potencia y agresividad en la voz. Es increíble cómo termina aquí reventando en ese perdóname y de repente lo suaviza tanto para despedir la canción que se escucha increíble. Ahí está sacando toda la potencia. Sí. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Después de entregarlo todo, termina con un perdóname muy suave. Es lo que divide de grandes cantantes a genios, ¿no? Esos recursos, esa genialidad de hacer esas cosas es magnífico. A mí la verdad me gustó muchísimo recordar esto, ver la moda, ver los peinados. Sean sinceros aquí en los comentarios, ¿cuántos de ustedes les tocó utilizar esta moda y estos peinados? Sobre todo a las damas, ¿no? Que yo creo que era más estrafalaria la moda en cuanto a mujeres se refería, a los peinados con los crepes así todos que parecía que les había explotado el calentador del agua de la casa. Los pantalones muy ajustados, pero con colores muy satinados, brillosos. Bastante interesante. La moda de los hombres también no se queda atrás. También era bastante sui generis. Las camisas abiertas casi hasta el ombligo. No sé, mucho vello en el pecho. No sé, eran otros tiempos que muchas veces nosotros nos ponemos a pensar o a recordar y... No sé, a lo mejor me gustaría traer algunas cosas para acá de esa época. No todo, pero sí la mayor parte. Sobre todo la música. Yo creo que la música y los valores que tenía la sociedad son dos de las cosas que obviamente sin pensarlo rescataría. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Síganme dejando recomendaciones para que sigamos reaccionando a lo que ustedes gusten, lo que quieran ver aquí en el canal. Déjenme su enlace y ya. Díganme, Ático, me gustaría que viéramos este video de una receta de cocina. O me gustaría que conocieras mi ciudad y me mandaran un video de su ciudad. No sé, lo que ustedes quieran. Somos un canal de video reacciones en general y reaccionamos a lo que ustedes gusten y manden. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio.